Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arnau Nogués y en este canal se habla de bolsa, de mercados financieros, de todos estos temas que tanto nos gustan y tanto nos interesan. Hoy vamos a estar analizando Google, Alphabet, la matriz de Google. ¿Es realmente la mejor inversión que podemos hacer ahora mismo a medio o largo plazo? Bueno, pues vamos a investigar Google tanto a nivel cualitativo como a nivel fundamental, como por supuesto a nivel técnico. Veremos los riesgos, las rentabilidades, los beneficios, la potencial ganancia, veremos todo. No sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, porque por ahí comento día a día por stories qué tal está el mercado, lo que pienso, lo que compro, lo que dejo de comprar, un montón de contenido 100% gratis. Y oye, tienes el link en la descripción para seguirme en la red social. Y si quieres aprender a hacer estos análisis, a invertir en bolsa, a especular en bolsa y todo esto, hoy es el último día para comprar el curso completo de bolsa antes de que hagamos un split y lo dividamos entre dos, que por cierto, que en el futuro si quieres acceder a la formación te va a salir un poquito más caro. Así que aprovecha ahora mismo y por 44,95 creo que está, puedes acceder a toda la información, por supuesto, para siempre y actualizaciones incluidas. Link en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más dilación, os dejo con el análisis de Google. Un abrazo. Vamos a comenzar ya con el análisis de Alphabet Incorporated, que es la matriz de Google, que cotiza en el Nasdaq, en el NYSE, bajo dos tickers diferentes, uno en clase A y otro en clase C, que prácticamente la diferencia es nula, ajustes en dividendo y poco más. Es GOOG o GOOGL, que sepáis que estáis comprando la misma empresa y no es nada raro. Vamos a analizar Google, ahora veremos, pero y vamos a tratar de responder a la pregunta si es Google la mejor oportunidad de inversión en la actualidad, ya que mucha gente está viendo, obviamente hay muchas rebajas, digamos, en el mercado ahora mismo, se tantea si Facebook, o sea, Meta, Google, Amazon, ¿cuál es la mayor oportunidad, la mejor oportunidad de inversión en la actualidad teniendo en cuenta el riesgo y la recompensa potencial? Pues Google es un candidato y vamos a intentar averiguar hoy si es esto cierto. Vamos a ver la estructura del análisis. Como siempre, a mí me gusta hacer un pequeño repaso del análisis cualitativo, que es básicamente modelo de negocio, por qué es tan interesante Google, qué ventajas competitivas tiene Google frente a su competencia o su posible competencia y sobre todo qué viabilidad tiene el modelo de negocio en el largo plazo, que al final es lo que nos interesa. Luego hablaremos de análisis fundamental, obviamente de forma resumida, porque Google es un negocio extensísimo y tendríamos que estar 10 o 15 horas analizando que si AdWords, que si revenue de su suite de cloud, que si luego revenue de Android, de su hardware, etc. Vamos a hacer un resumen, obviamente, pero para que quede bastante claro y tengamos un muy buen overview. Y luego haremos un análisis técnico, veremos a corto plazo qué puede hacer, en qué situación está actualmente y pues para optimizar nuestro punto de entrada o incluso para entrar a corto plazo a especular a swing trade. Eso ya depende de cada uno. Y luego unas conclusiones, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Vamos a empezar con el análisis cualitativo de Google. ¿En qué sector está Google? Bueno, pues Google, para quien no lo sepa, es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones digitales, en este caso soluciones de publicidad, pero también soluciones de software, por ejemplo para teléfonos móviles, soluciones de aplicaciones, una suite de aplicaciones como puede ser Maps, como puede ser Gmail, como puede ser Google Chrome. Hay un montón de aplicaciones de Google y pues otras cosas como hardware, como tema de inteligencia artificial, servicios de análisis, etc. Pero básicamente publicidad es como lo principal. Entonces es un sector de la tecnología de la información, es la empresa propietaria, entre muchas, del mayor motor de búsqueda del mundo y es el que genera más ingresos de la historia y del mundo, obviamente de la historia del mundo, que es Google, google.com, y también de la mayor red de anunciantes del mundo. Sabemos que hay redes de anunciantes como por ejemplo Facebook Ads, pues Google Ads es mayor, porque tiene todo el tema de display, de YouTube, vídeo y también por supuesto anuncios en búsquedas, que es como lo más importante. El negocio ya lo hemos visto, vamos a hablar del foso económico. Los fosos económicos son las ventajas competitivas que tiene la empresa y aunque en Google podemos encontrar muchísimas si empezamos a buscar, los dos principales son el efecto red, por supuestísimo que es el efecto red, y luego la dificultad de sustitución. Esto es, por ejemplo, si una empresa está habituada a emplear Google AdWords para su publicidad, bueno, este ejemplo mejor no, pero por ejemplo, si una empresa está habituada a emplear la cloud de Google, Google Cloud, para
para sus cloud computing, para almacenar información en servidores, etc., es complicado que se cambie, que sustituya a Google por otra empresa. ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso de aprendizaje, porque ya los empleados, digamos que conocen las plataformas, saben dónde irse, y cambiarse implicaría un nuevo proceso de aprendizaje, una nueva curva de aprendizaje. Pero vamos, sobre todo es el efecto red, porque al final el buscador de Google es tan popular y tan potente no porque nos guste el diseño de las letras de Google o porque nos encante el diseño. No, es tan potente porque como todo el mundo lo utiliza y como todas las empresas tratan de posicionarse en él y como todo está ahí, entonces ya recurrimos a lo mismo, igual con YouTube. YouTube, no vamos a ver vídeos, tú este vídeo en YouTube no lo estás viendo porque a ver qué hay en YouTube. Lo estás viendo porque como todo el mundo está en YouTube, como todos los creadores están en YouTube y todos los usuarios ya están, pues digamos que es difícil salir de esa red. Si vamos con las amenazas que tiene el negocio de Google, que todas las empresas tienen amenazas, ninguna inversión es segura, hay dos, solo he escrito una, pero os comento ahora la otra. En primer lugar tenemos la regulatoria por monopolio. Ya sabéis que en Estados Unidos el monopolio es ilegal. Sí que es cierto que es poco probable, ya ha tenido en el pasado obviamente muchísimas disputas, muchísimos juicios, muchísimo lío, al igual que Facebook, Amazon y casi todas las Big Tech, por monopolio, pero bueno, es un riesgo, es una amenaza que tiene que estar y tienes que tener en cuenta antes de comprar acciones de Google. Y otra amenaza que tiene, bueno, otro riesgo que tiene comprar acciones de Google es el crecimiento, que se está desacelerando bastante en los últimos años. Esto es evidente, pasa muy similar a Facebook. Cuando todo el mundo ya usa Google, coño, no es que no crezca más porque el negocio no sea bueno, es que no crece más porque no hay más personas en el mundo. Pero bueno, sí que es cierto que Google tiene, digamos, todavía un crecimiento, ahora lo veremos, pero mayor por delante que otras empresas como Facebook o Meta. Si vamos a las fortalezas, pues las cuotas de mercado récord, es que vive en solitario. Google, ya veréis que hay muchísima diferencia entre la cuota de mercado de Google Chrome o la cuota de búsqueda de Google como Search Engine contra la segunda más empleada. Es que hay muchísima diferencia y es prácticamente imposible que ese negocio desaparezca en los próximos 10 años, en el largo plazo. Tiene muchísimo cash para inversiones, para compras, que ya sabemos que a Google le encanta hacer compras. Fijaros que de los mayores activos que tiene Google, por ejemplo YouTube o por ejemplo Android, no fueron cocinados en las oficinas, sino que fueron adquisiciones. Así que Google tiene mucho ojo para esto y tiene datos valiosos a nivel de usuario, datos de conducta, datos de intereses, datos de un montón de cosas que al final se pueden monetizar y tienen un valor increíble, ¿vale? Aquí tenéis el Search Engine Market Share. Esto básicamente es, tenéis la línea naranja, esa en rojo, es la cuota de mercado de Google, que es el 87%. Y lleva siendo del 87% desde el año 2000. No, perdón, lleva oscilando por encima del 80% desde el año 2003 o 2004. En esta gráfica se muestra solo desde 2021, pero si ponéis un gráfico más, digamos, más amplio, vais a alucinar. Es una empresa que lleva 15 años con una cuota de mercado de más del 80%. Es increíble. Y su segundo competidor es Baidu, que en este caso es China, con el 10%. Y el tercero es Bing, que es de Microsoft, que no llega ni al 1%. Pero para que os hagáis una idea de el espacio y el hueco que hay entre el mayor competidor, que en este caso es Google, contra el siguiente. Y esto en YouTube pasa exactamente igual. YouTube tiene muchas veces más usuarios que Vimeo. AdWords tiene muchísimos más usuarios que cualquier otra red de anunciantes de display en páginas web y así con todo. Así que es un gran punto para Google. Además, Alphabet no solo es Google, que sí, sino que tiene muchas otras empresas. Ya hemos visto Android, Nest, Waze, Google X. Tenemos YouTube también, DoubleClick, que ahora mismo lo han juntado todo en lo que es Google Marketing Platform, que es todo el tema de marketing, todo el tema de anuncios, etcétera. AdMob, que es para publicidad, en aplicaciones móviles, si no recuerdo mal. Recaptcha, bueno, Motorola aquí sale, pero ya la han vendido. Bueno, es un negocio increíble y súper extenso. Vamos con el análisis fundamental de Google. Una vez ya conocemos un poco el negocio y por qué es tan potente e interesante, vamos a comenzar con la valoración. Para mí, actualmente el PER, que es donde nos vamos a fijar más en este caso, está a un PER de 21
veces, 21,88. Es Price to Earning Ratio. Básicamente es las veces beneficios a las que está cotizando. La valoración actual está por debajo de sus medias históricas, digamos, más recientes, porque no es tontería coger las medias del año 2005, por ejemplo, pero tampoco está tan barata como sí que veíamos en el análisis de Facebook o de Meta, que sí que era grotesco lo barato que está. Google está a una valoración atractiva, pero tampoco está tan barata, ¿vale? También es cierto que es un negocio más grande, es un negocio con menos riesgo que Meta y por eso también cotiza un poquito más caro. Pero que sepáis que una valoración, al menos a precio-beneficio, atractiva. En cuanto a precio cash flow, pues es un poco lo mismo. Esta sí que vemos un ratio un poquito más atractivo, pero volvemos en las mismas. Al final está más barata que su media, pero tampoco es una oferta increíble, ¿vale? Price to Books pasa exactamente lo mismo, un Price to Books de 6, que puede parecer caro, pero recordad que las empresas tecnológicas no miden en balance su activo intangible, que al final es todo el tema de poder de marca y todo el análisis cualitativo, ¿no? Y bueno, en PEG tiene unos 65, que en la media histórica suele estar por encima de 1, así que tampoco es tan importante. Pero bueno, resumen de la valoración, que os quedéis en que está barata, pero tampoco mucho. Vamos a hablar de las rentabilidades y los ingresos de Google. ¿Es un negocio rentable? Pues sí, es un negocio rentable y de cojones. Fijaros que actualmente tiene una rentabilidad económica, o ROE, el Return on Equity, del 28%. Es una salvajada. Mirad cualquier ROE de cualquier empresa, digamos, tradicional, como, no sé, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, es que tienen un ROE del 10, del 15, y ya es un muy buen ratio. Pues que Google lo tiene prácticamente del 30%. Y esto es debido a que es un negocio muy digital. Y claro, los negocios digitales, pues sí, requieren de oficinas, requieren de servidores, pero al final no es el mismo nivel de gasto que una empresa, por ejemplo, que se dedique a vender ropa, que necesita almacenes de logística, necesita, cada prenda de ropa le cuesta al productor de la ropa, ¿no? Al final Google, tener un cliente más en la suite de Google Drive, por ejemplo, pues le cuesta 0 o casi 0. Entonces, por eso tiene tanta rentabilidad. Si vemos los ingresos históricos que ha tenido Google, es increíble. Lleva prácticamente incrementando los ingresos absolutamente todos los años sin falta, desde hace más de 10 años. Es un negocio increíble. La directiva es muy buena en Google. Ahora es el CEO Sundar Pichai, pero antes de él creo que estaba Larry Page y aún así genial. O sea, es una directiva, bueno, de las mejores que hay en el mundo empresarial, y de hecho cobran lo suyo por eso, pero fijaros, es una de las mejores gráficas de ingresos y de rentabilidad que vais a ver en vuestra vida como analistas. Todavía existe un margen, además de aumentar la rentabilidad. Vimos que Facebook, Meta, tiene más rentabilidad que Google. Sí que es cierto que no es exactamente el mismo negocio, Google está más diversificado, pero yo he detectado que todavía pueden optimizar un poquito más los costos fijos y aumentar la rentabilidad, incluso sin aumentar los beneficios. Pero vamos, todo está pronosticado a que Google siga creciendo y siga incrementando los beneficios año tras año. En cuanto al ROE, pues eso, ¿no? Casi en máximos históricos y seguramente siga tirando para arriba. Si vamos a hablar del balance de Google, que es un poco esa foto del estado financiero que encontramos, ¿no? Que nos den un poco las deudas que tiene, los activos que tiene, la caja que tiene, vemos que, al igual que todas las Big Tech, es un balance muy saneado, es un balance con muchísimo activo, mucho cash, mucho activo corriente. Esto es muy común en estas empresas tan grandes, ya que siempre prefieren tener un gran margen de efectivo para afrontar pues, cualquier problema, cualquier adquisición, lo que sea. Obviamente, en este caso, Google tiene bastante menos caja que Apple o bastante menos caja que Facebook, pese a ser una empresa más grande que Meta en este caso, 20.000 millones, pero sí que es cierto que si vemos abajo Short Term Investments, seguramente gran parte de estas inversiones a corto plazo se puedan convertir en efectivo de un día para otro, y ahí ya son más de 100.000 millones de dólares, o sea, es una pasada. Sólida posición financiera, fijaros que tiene 3 veces más activo que pasivo, 3 veces más. Abajo podemos ver Total Liabilities, que son los pasivos totales, 100.000 millones, y arriba podemos ver las Total Assets, que son 350.000 millones, o sea, 3 veces más. Una absoluta locura, chicos. Entonces, bueno, resumen del tema del balance, tesorería y todo. He puesto recámaras, quería decir recompras, tienen un gran programa de recompra de acciones. Está excelente, como casi todas las Big Tech.
Vamos a ver un poco el resumen, ¿no? El overview de todo lo que hemos visto a nivel fundamental. Tenemos que es una empresa altamente rentable y tiene una posición financiera privilegiada. Más allá de todo el modelo de negocio, que sea difícil que le roben clientes, que esté creciendo, que tenga la mayor red de anunciantes del mundo, además de eso, tiene una posición puramente financiera, súper limpia, súper privilegiada, porque puede acceder a crédito baratísimo al tener tanto efectivo y al ser Google. Y bueno, y además tiene una rentabilidad increíble, pero mejorable. Tiene también, como hemos dicho, un potencial todavía de bajar costos fijos y aumentar la rentabilidad, incluso si el beneficio se estancase en el futuro. Tiene potencial con los nuevos negocios, con todo el tema de la inteligencia artificial, computación cuántica, monetizar algunos de sus servicios que todavía no son, digamos, rentables, como Google Chrome. Podría monetizar también Google Maps, aunque últimamente sí que lo está haciendo, y otros servicios que todavía no tienen, digamos, un costo o una monetización implícita. Vemos que es una valoración atractiva, como hemos dicho, pero tampoco es nada del otro mundo, no es un Facebook que esté cotizando al PER de Coca-Cola, no, es una empresa ya muy grande, Google, tenemos que recordarlo, que tiene todavía potencial de crecimiento, pero estás pagando 20 veces beneficios, 21 veces beneficios. No es tampoco una locura, está bien, pero no es una locura. Y luego podemos ver que tiene poco cash comparada con otras Big Tech, pero como hemos dicho, lo más probable es que gran parte de esas inversiones a corto plazo sean muy líquidas, es decir, se puedan convertir en cash de un día para otro y no pasaría absolutamente nada. Así que a nivel fundamental prácticamente Google es impecable. Estas son las conclusiones, que no quiero que las leáis antes de tiempo. Vamos al análisis técnico de Google. Aquí tenemos Google y esto es el gráfico semanal, ¿vale? Aquí tenemos weekly, cada vela representa una semana. Esto es la pandemia, esto es 2020 y ahora 2021. Google ha tenido una caída aproximadamente ha llegado a caer hasta un 30% desde máximos históricos. Bueno, un ajuste al que la empresa nos tiene acostumbrados, ya que cuando vimos lo de la pandemia, Google ajustó prácticamente también un 30%. Actualmente, la caída se ha detenido en este soporte que vimos aquí, que formó durante febrero de 2021, vemos como que se ha detenido, aquí ha entrado compra, han entrado bastante volumen, es decir, está en un periodo de acumulación, veis que cuando el precio está lateral, en un rango tan interesante, esto es una caja de Darvas, los que hayáis hecho el curso seguro que reconocéis esta figura técnica, y lo más probable es que aquí esté sucediendo una acumulación, que se estén acumulando acciones, que se estén comprando acciones, etc. Google hace poco realizó un split, es decir, sus acciones dejaron de valer, creo que fueron 21, es decir, por cada acción que tenías de Google antigua te daban 20 nuevas y a cambio el precio se reducía 20 veces, lo cual potencia, digamos, que los inversores más pequeños o los inversores particulares compren acciones de Google, porque pueden desembolsar $117. Antes tenían que desembolsar 2.000. En definitiva, vemos pues, que la posición ahora mismo está un poco en tierra de nadie. Si rompe la caja de Darvas por esta parte superior, es posible que hagamos una recuperación. También dependerá de lo que haga el mercado, porque la situación actual es complicada. Y si rompe para abajo, pues lo más probable es que nos vayamos a este nuevo soporte. Pero bueno, el tiempo dirá, no es momento de comprarla, es momento de observarla y esperar a que realice uno de los dos movimientos para tomar posición, ¿vale? Este es un poco el resumen del análisis técnico que podemos ver en Google. Y vamos a ver las conclusiones ahora mismo del análisis de Google. Es una empresa sin competencia. Tiene un efecto red increíble y tiene sinergias por doquier. Además, como tiene las aplicaciones más empleadas del mundo, conoce el comportamiento del consumidor, es capaz de vender esos datos a las empresas que quieren hacer publicidad, muy buena segmentación, es un negocio ideal, es un negocio casi perfecto. De hecho, a mí me gusta más el negocio de Google que incluso el de Apple, por ejemplo, porque Apple depende mucho de las ventas de hardware, pero es que Google sí depende de la publicidad, ahora lo veremos, pero tiene también una diversificación enorme en todo el tema de IA, en todo el tema for business. Es un negocio y de los mejores que hay ahora mismo en el mercado, sin duda. Aunque esté en proceso de diversificación, esto es algo negativo, como hemos dicho, que está pues invirtiendo en otros negocios, como el tema de computación cuántica, también estamos viendo coches autónomos, que está trabajando Google en ello. Actualmente sí que es cierto que hay una dependencia importante de Google de la publicidad, ¿vale? Esto implica que en periodos quizás de recesión, cuando la publicidad baje, porque es así, porque baja, la gente se anuncia menos cuando hay crisis, pues Google se vea afectado, pero no por ello, de hecho es una oportunidad, porque podemos encontrar la empresa a mejores valoraciones y en el futuro, pues poco a poco se irá igualando un poco las cuotas de ingresos y se irá, digamos, diversificando más el negocio. Esta es una valoración buena y tiene un increíble modelo de negocio.
Esto es así, lo hemos visto, desde el servicio número 1 de Google hasta el número 10, es absolutamente increíble. Y si tú eres alguien que se dedica a poner anuncios en Internet, sabrás esto, el poder que tiene Google y lo insustituible que es. Luego tenemos que tiene un crecimiento a futuro existente, es decir, puede seguir creciendo. Este es un riesgo que tiene Meta Platforms, ya que si bien puede crecer, es cierto que está claramente cerca de un techo de usuarios, como ya vimos en el análisis de Meta. En el caso de Google todavía puede crecer más, todavía puede optimizar más los procesos de segmentación, todavía puede llegar a nuevas sinergias entre sus propias plataformas y en definitiva tiene todavía crecimiento por delante. Pero sí que es cierto que es un crecimiento potencial menor que el de hace 5 años o el de hace 10 años. Esto es así, pero vamos, no tiene por qué ser implícitamente negativo. Además, tiene un alto potencial de dividendo atractivo en el largo plazo. Imaginaros, en 20 años, pues la probabilidad de que Google siga creciendo es baja. Entonces, lo que seguramente haga es que se convierta en una empresa madura y pague un muy buen dividendo a sus accionistas. Así que esto, para los que les guste el tema del dividendo a muy largo plazo, pues es algo a considerar. Y por último, tiene un historial de adquisiciones increíbles. Android, YouTube, un montón. Esto significa que la empresa tiene una economía de experiencia, que sabe qué empresas comprar, sabe cuándo hacerlo, sabe cómo intervenirlas y sabe cómo sacarles el máximo potencial. En mi opinión, Google es una fantástica oportunidad de inversión. Quizás no es la mejor ahora mismo en el mercado, teniendo en cuenta el potencial riesgo y el potencial beneficio, pero sí que es cierto que es una empresa que creo que no debería faltar en ninguna cartera de renta variable, y menos ahora mismo que la estamos viendo a valoraciones por debajo de su media histórica. Así que nada más por mi parte, espero que te haya gustado el análisis. Si ha sido así, recuerda que puedes darle un like al vídeo y comentar en la descripción la siguiente empresa que quieres que analicemos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.